Muy buenos días a todos. Espero que en casa hayas podido disfrutar ese tiempo de alabanza y ese tiempo de adoración y todos estén concentrados porque lo que viene a continuación es la palabra de Dios. Y yo quiero que prepares tu Biblia y abras ahí la escritura en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16 y vamos a estar estudiando y aprendiendo algunas cosas desde el versículo 16 hasta el versículo 18. Mateo capítulo 16, desde el versículo 16 hasta el 18. Hace 8 días nosotros hablamos de una de nuestras declaraciones, la primera declaración que hicimos el 31 de diciembre del año pasado, y ahora, hablamos de la adoración que nosotros nos declaramos que íbamos a ser una iglesia que adoraba a Dios, y no solamente una iglesia, sino una vida que adora a Dios. Y entonces, la semana pasada, tanto el domingo como el miércoles, estuvimos hablando al respecto de eso, enfocándonos precisamente en que yo tengo que ser un adorador, en que mi vida debe ser adoración para Dios. Y hoy quiero que hablemos de la segunda declaración, y la segunda declaración que nosotros hicimos el 31 de diciembre decía lo siguiente: haremos realidad que bendición abundante es una casa, una familia y una iglesia. Estos tiempos, esta época ha atacado la iglesia. Esta época ha sido una época en que ha venido a fracturar, a dañar lo que normalmente nosotros entendíamos y teníamos como iglesia, y ha abierto otras posibilidades, como por ejemplo esto. Claro, habían iglesias que ya tenían un desarrollo y un avance y una presencia en la virtualidad, pero en el caso especial de Bendición Abundante, nosotros no era que tuviéramos una presencia en las redes y en la virtualidad, y nunca habíamos hecho una transmisión, sino que cuando llegó esto del COVID-19 nos vimos abocados, obligados a avanzar. Y bueno, eso es una ventaja, una bendición, porque en estos momentos, por ejemplo el día de hoy, en que la localidad Bosa y gran parte de Bogotá está en cuarentena, nos podemos encontrar, podemos adorar a Dios, podemos exaltarle. ¿Cómo sería esto si no existiera la internet? Imagínate, todos en casa, pues los que son cristianos y los que adoramos a Dios, allá en casa haríamos nuestra reunión, y probablemente cantábamos o colocábamos un disco o algo y leíamos algo de la palabra de Dios, y lo haríamos. Pero qué bueno es cuando podemos hacerlo aquí, y entonces puedes tú disfrutar de la alabanza, escuchar el mensaje, y aunque estemos en diferentes lugares, aunque estemos lejos, podemos encontrarnos. Bueno, esto es una ventaja, una bendición. Tenemos entonces un privilegio, y es ser parte de una iglesia, pero también esto tiene un aspecto negativo, no solamente lo positivo, que es lo que acabo de mencionar, sino también la parte negativa, porque algunas personas ya creyeron que la virtualidad era lo único y lo deseado y lo mejor. Y yo lo he dicho aquí ya varias veces, y el miércoles hablaba con alguien, y definitivamente las cosas, cuando podemos reunirnos en el auditorio, cuando podemos cantar y alabar a Dios todos unidos, es muy diferente a cuando estás tú en casa. En casa hay distracciones, en casa las personas pueden fácilmente, alguien decía también, no está en casa y el tintico, no, que no sé qué. En casa, aunque tú estés con el celular, llega el mensaje y ya te desconcentras, te desconectas, aunque crees que estás conectado, te desconectas. Y bueno, todas estas cosas lo que hacen es atacar precisamente lo que es la iglesia. Y en una de las declaraciones que hemos puesto para este año es que necesitamos que IVAC Central sea una casa, una familia y una iglesia. Pero para nosotros poder hacer esto realidad, necesitamos primero entender qué es la iglesia, necesitamos primero entender cuál es su origen y cuál es su fundamento, porque nosotros no podemos estar hablando de iglesia sin saber qué es y cuál es el fundamento de lo que es la iglesia. No podemos hacerlo de esa manera. Algunos han definido la iglesia como la comunión de los santos, o la comunión de los verdaderos creyentes, de los salvos. Dicen que esto es la iglesia, y podemos asumir esta definición como verdadera, y en realidad cuando decimos iglesia estamos pensando en todos los que son realmente cristianos, que se congregan y que se reúnen. Pero bueno, ¿y cuál es el fundamento de la iglesia? ¿Cuál es el origen de la iglesia? ¿De dónde surge todo esto? Y eso es lo que pretendo esta mañana responder. ¿Por qué?
Porque ahora que estamos en casa, cuidando y protegiendo y la salud, cuidando la salud porque, hombre, definitivamente tenemos que cuidarnos en estas situaciones. Gente ya cercana, hermanos de nuestra iglesia han estado encerrados, no por cuarentena, sino porque han estado padeciendo este COVID, así que les ha tocado cuidarse, guardarse en casa y bueno, personas cercanas también han estado a riesgo de morir y otros han fallecido. Personas en estos días han tenido que enterrar a sus seres queridos por causa de esto. Así que usamos las redes, usamos YouTube para poder encontrarnos, para poder seguir haciendo iglesia. Pero tú necesitas entender, y esa es una de las preocupaciones que como pastores tenemos acá nosotros con respecto a lo que sucede en Bendición Abundante. Tú tienes que entender que la iglesia no es solamente algo virtual, que la iglesia necesita de la comunión, que la iglesia necesita de la reunión, que la iglesia necesita precisamente de relación entre hermanos, hermanas, porque ahí el discipulado se fortalece, porque ahí podemos experimentar de una mejor manera el poder de Dios y podemos crecer juntos. Es necesaria la iglesia. Ahora, entonces, quizás a tu mente, quizás a tu corazón ha llegado, es que ir a la iglesia, el temor por el COVID, no, y ahora no solamente el temor por el COVID, sino la pereza, porque tenemos que reconocer que es más fácil. Y pensémoslo en este momento, a los que están en casa, porque a mí me tocó hoy madrugar muy tempranito, alistar, orar, revisar el sermón, organizar todo. Junto con mi esposa nos levantamos, llegamos aquí al auditorio a las 6:30 para poder hacer esta transmisión. Todo el equipo que está aquí, que somos unas, no sé, 10 personas más aproximadamente, llegamos, madrugamos el día de hoy. Pero tú que estás en casa, no necesitaste levantarte a las 5 de la mañana. Probablemente a las 7 de la mañana, bueno, buenos días, bueno, el que fue se arregló, se alistó, perfecto, pero otros lo pueden encontrar mucho más sencillo. El domingo no tengo que madrugar y me levanto a las 7:45 apenas para que a las 8 ya esté conectado y vea el servicio. Evidentemente es mucho más fácil. Y si no tienes que transportarte, y si no tienes que venir a un lugar, trasladarte a otro sitio, y después el regreso y todo, y entonces ahora tu servicio